Shalom, bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, en este hermoso día, en este comienzo de fin de semana, podríamos llamarlo así. Qué gusto poder estar con todos ustedes, compartir la palabra del Señor, qué gusto poder saludarles, qué gusto poder bendecirlos y traer una palabra que creemos en nuestro corazón, que puede transformar su vida, puede cambiarle, puede orientarle, puede abrir su entendimiento y darle conocimiento. Entonces nos gozamos en esta noche de poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Con un tema espectacular me ha parecido a mí de parte del Señor acerca de los caminos del Señor o el camino del Señor. Y qué tal si antes de empezar oramos para que usted y yo podamos ser nutridos, usted y yo podamos ser edificados y llevados en nuestra comprensión mental o espiritual, como también podía traducirse en las escrituras, los misterios de Dios. Y que usted hoy pueda ser participante de este alimento. Amén. Señor, te agradecemos por el gran privilegio que nos das de congregarnos hoy, este viernes en la noche del año 2024. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, hoy compartir tu palabra. Rogamos, oh Señor, que el espíritu de sabiduría y de revelación, tu Espíritu Santo, hoy esté aquí con nosotros, Dios, impartiéndonos, Dios, el conocimiento, la inteligencia, abriendo nuestros ojos del corazón a un nivel, Señor, sobrenatural, para que podamos llegar a esa comprensión espiritual y a esos niveles de gloria, a esos niveles de entendimiento, donde la verdad nos hará libre. Rogamos, Señor, de que nos permita ser entendidos, que a cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta hora puedan ser edificados, puedan ser fortalecidos, llenos con tu Espíritu Santo, que si hay alguna enfermedad pueda ser sanada mientras estamos en la predicación y que tú obres grandemente, con maravillas y en poder, revelándonos tu palabra. Gracias por el pan que está servido a la mesa, Señor. Muchas gracias. Permítenos tu unción y tu presencia y que haya calma en el ambiente, Señor, para poder predicar tu palabra. En el nombre de Yahshua, amén. Aleluya. Amén. Bueno, qué bueno eh, por los que estamos y los que no también, porque yo sé que de pronto no lo pueden ver ahora, pero lo verán en diferido. Entonces, qué bueno poder compartir este tema. Quiero colocar un texto como base en esta noche y quiero que me acompañen por favor al libro de los Salmos. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 6. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 6. Amén. Es un verso que tal vez lo hemos leído muchas veces, pero de pronto no le hemos puesto cuidado o no lo hemos visto desde otra óptica o desde otra perspectiva espiritual. Amén. Salmos capítulo 103, versículo 6. Vamos a comenzar con el tema de los caminos del Señor. Dice así: el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué dio a conocer a Moisés? Sus caminos. Pero dice que a los hijos de Israel les dio a conocer ¿qué? Sus obras. Ahora, note lo siguiente. ¿Cuándo podemos decir que el Señor le reveló los caminos a Moisés? ¿Cuándo lo podríamos decir? Y yo quiero que entonces me acompañe y vamos a utilizar mucho la Biblia. Pues en el libro de Éxodo capítulo 33, si no estoy mal, vamos allá. Sí, déjenme, yo les doy el verso exactamente. Dice, mire, libro de Éxodo capítulo 33,
versículo 13. Éxodo 33, versículo ¿qué? 3. Miren lo que dice. Eh, Moisés está hablando con Dios. Le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos. Dice una versión. Te ruego que me muestres tus caminos para que te conozca. Ahí vamos a empezar. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo vamos a tener la percepción de quién es Él, de cómo obra, de cómo es su corazón, de cómo es su manera de proceder en la tierra? Y es a través de sus caminos. Miren la petición tan grande que le está haciendo Moisés. Te ruego, Señor, que me muestres tus caminos para que te conozca. Y después dice, y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces nota lo siguiente, va Moisés al monte y le hace una petición a Dios. Y la petición, ¿sabe cuál es? Muéstrame tus caminos para que te conozca. Muéstrame tus caminos. Entonces dice el Salmo que acabamos de leer, dice que a Moisés le notificó. Esa palabra ahí notificó también puede ser dio a conocer. Dios le dio a conocer sus caminos a Moisés. Sin embargo, al pueblo de Israel le dio a conocer sus obras. Entonces quiero que empiece a hacer usted hoy en el espíritu y mentalmente una gran diferencia entre las obras de Dios y sus caminos. ¿Cómo así, hermano Dani? Sí, quiero que hoy usted pueda hacer una diferencia muy especial. ¿Cuál es la diferencia? El pueblo de Israel fue participante de la gloria de Dios. El pueblo de Israel conocieron el poder, conocieron señales, conocieron milagros y conocieron maravillas en medio de Egipto. Hermanos, esto es tremendo. Yo ayer estaba, por ejemplo, viendo la película de Exodus, estaba viendo la película de Moisés, a propósito, está en Netflix, y la estaba viendo, y me parecía curioso, ¿sabe por qué? Porque hay una gran verdad y hay algo impresionante en las obras de Dios. Hermano, y nada más usted póngase en el lugar de los israelitas y usted poder ver esas obras milagrosas, usted poder ver que cuando un hombre dice que va a descender fuego del cielo, comienza a llover granizo, que cuando un hombre está diciendo que las aguas se van a convertir en sangre, efectivamente sucede, el usted poder ver que viene un mensajero y que en presencia suya comienza a hacer señales, milagros y maravillas, eso es emocionante. Y claro que es una confirmación de que Dios está con alguien. Sin embargo, los caminos de Dios es otro asunto diferente. El poderlo conocer no es solamente mediante sus obras o sus maravillas, sino que tienes que entender algo mucho más alto, mucho más elevado. Y lo vamos a mirar en la escritura. Pero quiero mostrarle otro verso en el libro de Salmos capítulo 95, versículo 10, donde el Señor hace una afirmación después de mucho tiempo, hablando por el Espíritu Santo por boca del profeta, del salmista, y el Señor da una gran declaración. Salmos capítulo 95, versículo 10 y versículo 11 dice, por 40 años aquella generación me disgustó. Mire lo que está diciendo Dios. Por 40 años aquella generación me disgustó y dije, un pueblo es este de perverso corazón. Mas ellos no aprendieron ¿qué? Mis caminos. Entonces en mi enojo les juré que no habrían de entrar en mi reposo. ¿Qué fue lo que conoció Moisés? Los que están acá, ¿qué fue lo que conoció Moisés? Los caminos de Dios. ¿Y qué fue lo que no conoció el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que no conoció el pueblo de Israel? A ver si estamos aquí o no estamos acá. Dice la Biblia, ellos no aprendieron o no conocen mis caminos. Y dice el verso siguiente, entonces
en mi enojo, yo juré que ellos no entrarían en mi reposo. Y aprendemos la primera lección de la enseñanza de esta noche. ¿Cuál es la primera lección, hermano Dani? La primera lección es de que el conocer los caminos de Dios le va a dar descanso a nuestras almas. Cuando estábamos allá en Éxodo no lo leímos, pero más abajito cuando él le pide conocer el camino, Dios hace una promesa, le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré ¿qué? Descanso. Pero ya antes Moisés le ha podido conocer sus caminos. La razón por la que el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo fue porque él se enoja. Es pueblo que anda divagando de corazón, andan errantes en su corazón y ellos no me conocen, no conocen mis caminos. Es decir, el pueblo de Israel no caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Me está escuchando? Ah, sí, vieron su gloria, vieron su poder, vieron las maravillas, fueron testigos de que su vestido nunca se envejeció, ni que su sandalia tampoco le pasó nada. Fueron testigos de las maravillas frente al mar rojo abrirse. Ellos palparon y vieron el poder, pero no caminaron con él. No conocieron sus caminos. No pudieron conocerlo. El solo conocer sus obras o su poder o la manifestación de su gloria no nos es indicador, hermanos que me están escuchando. ¿No le es un indicador a usted? ¿O no es la fórmula que le dice que usted conoce a Dios? Hay gente que le puede estar pasando lo mismo, que conoce el poder de Dios, que conoce la liberación, gente que conoce los milagros, las maravillas, las sanidades, la manifestación de poder, y no estoy en contra de eso, no. Solo estoy aclarando que el conocer el poder no significa que conozca los caminos de Dios, porque Israel conoció el poder, sin embargo no conoció ¿qué? Sus caminos. No conoció sus caminos. Y hay un beneficio para los que conocen los caminos de Dios, que van a poder entrar en un descanso o en un reposo. Así que nada más usted vaya evaluando su vida. Si usted en este momento se siente agitado, se siente agitada, si siente que usted no está teniendo descanso, si siente usted que en su vida se siente cargado, se siente cargada, tal vez ese hermano o hermana que me está escuchando, que usted tal vez no ha conocido los caminos de Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 86, versículo 11. Y el salmista le hace una petición al Señor y le dice, enséñame, oh Señor, tu camino. Y quiero decirle a los hermanos que es una de las peticiones que debemos de incluir en nuestras oraciones. Señor, enséñanos tus caminos. Enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¿Conoce usted los caminos de Dios? Es cierto que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y ya lo vamos a mirar. Es cierto que Él es el camino y que nadie venía al Padre si no es por Él. Pero recuerde que hablamos de los caminos de Dios. ¿Cómo así, hermano Dani? ¿Hay otro camino para ir al Padre aparte de Cristo? No. Sino que cuando me refiero a los caminos, es a la forma de Dios operar. Ahí hablamos de conocer a Dios y vamos a dar algunos ejemplos al final de la enseñanza. Y el salmista, Salmo 86, 11, enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cuántos de nosotros oramos porque Dios nos muestre sus caminos? ¿Cuántos de nosotros hemos implorado el favor de Dios para que nos ilumine por donde hemos de ir y que conozcamos sus caminos? Creo que no hemos orado de esa manera. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Yahweh? Muy profundos son tus pensamientos. Nada más que en los caminos de Dios
encontramos algo que se llama altura. Diga conmigo, altura. Los caminos de Dios, en este verso, metafóricamente, si puedo decirlo así, no sé qué figura de lenguaje se estará utilizando, voy a decir yo la metáfora, o la comparación, o el símil tal vez, o la comparación, está diciendo que los caminos de Dios tienen una altitud, y la altitud de sus caminos son elevados. Y acá el ejemplo que pone, ¿sabe cuál es? Así como los cielos están más altos que la tierra. Dice Dios, así de altos son mis caminos. Y no solo mis caminos, sino mis pensamientos. Entonces uno diría, wow. Así que se necesita tener una relación especial con Dios para poder empezar a entender y a conocer cuáles son sus caminos, porque están muy elevados de nosotros. Escuche eso. Sus caminos están muy, muy por encima de nosotros. Sus caminos son caminos espirituales, son caminos celestiales, no son terrenales. El hecho de que diga que sus caminos son más altos así como los cielos están sobre la tierra, quiere decir que los caminos de Dios no son nada terrenales, no se parecen a los caminos del hombre, no hay cómo igualarlos, no hay manera. Así que puede ser muy bonito lo que usted y yo como hombre tratemos de hacer el bien y tratemos de aconsejar y de educar a las personas, pero los caminos de Dios son más elevados que eso, que nuestro sistema de educación. Más elevados son los caminos de Dios. Los caminos de Dios son más elevados que nuestra ética. Los caminos de Dios son muchísimo, como decía el Chavo del 8, más que nuestra moral. Los caminos de Dios son muchísimo más elevados que cualquier sistema de humanismo. Ya se rió alguien, amén, estamos vivos. Hay vida en la congregación. Pero los caminos de Dios son altos. Son muy altos. Y el hecho de que diga que están sobre los cielos es dándonos a entender de que son espirituales, que nada tienen que ver con lo terrenal. Así que podemos hablar en este verso de profundidad y de altitud. ¿Escuchó eso? Isaías capítulo 55, hablando de los caminos de Dios, habla de altitud y de sus pensamientos, habla de altitud y de profundidad. Son profundos, son altos. Miren, hermanos, ahorita a lo largo de la enseñanza vamos a mirar y que Dios nos abra el entendimiento, porque pocos caminan con Dios. Pocos caminan con Dios. Libro de Romanos capítulo 11, versículo 33, para ir colocando la introducción, porque estamos examinando los caminos de Dios, pero vamos paso por paso. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, hablándolo Pablo y hablando del misterio de cómo Dios manifestó la gracia. Hermanos, la gracia es un misterio que ha sido revelado, sí, pero es un misterio con ciencia, es un misterio que ha de entenderse con sabiduría, es un misterio que ha de entenderse con inteligencia de arriba. Usted define la gracia como un regalo inmerecido, sí, pero ¿cómo se dio? Eso es un misterio. Vea, Romanos 11:33 dice, oh profundidad, si Dios lo permite, mañana vamos a ahondar un poquito en esto. Vea, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Diga conmigo profundidad. Mire, ¿qué tienen las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios? Algo que se llama profundidad. ¿Y en qué consiste la profundidad? O yo cómo puedo dimensionar mentalmente la profundidad de la sabiduría y de las riquezas que Dios me ha dado a mí. Y dice la Biblia que me ha preparado a mí esa sabiduría desde antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo el verso, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En el concepto de profundidad, de la sabiduría y el conocimiento y las riquezas de Dios, en lo profundo tenemos lo que es insondable y lo que es inescrutable. Escuchen muy bien.
Lo profundo de Dios, que dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. En la profundidad tenemos lo que es lo insondable y lo inescrutable, que eso mañana lo vamos a mirar y es algo tremendo, hermano. Usted no sabe cuánto me edificó eso en esta semana y me abrió más los ojos el Eterno. Pero entonces me quiero quedar en lo inescrutable, porque lo inescrutable tiene que ver con sus caminos en este verso. Entonces yo me puse a mirar, bueno, ¿qué significa inescrutable? Y la palabra inescrutable significa que no puede ser trazado afuera. Es decir, algo inescrutable es algo que no se puede rastrear. Y yo dije, bueno, Señor, entonces tenemos un problema. Porque si en las profundidades de tus caminos está lo que es inescrutable y el hombre no lo puede rastrear. Escuchen esto, hermanos. El hombre no puede rastrear los caminos de Dios. El hombre terrenal, el hombre natural está imposibilitado para rastrear los caminos de Dios. No son asequibles a la mente humana. Por eso se encuentra Moisés en el monte diciéndole, enséñame tus caminos para que yo te conozca. Entonces, Señor, ¿cómo vamos a acceder a ellos? Lo inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer. Por favor, no se me desconcentre. Lo inescrutable es aquello imposible de comprender o de conocer, dada su complejidad, profundidad o misterio. Dios tiene profundidad. Y una de las profundidades de sus caminos es que son inescrutables, no los podemos rastrear. Sin embargo, Él los puede manifestar a un hombre, como lo hizo con Moisés. Él puede manifestar sus caminos. Una característica de los caminos de Dios, dice el Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, es que son verdaderos. El cántico de Moisés, que se va a cantar, y es una de las alabanzas que desde ya podemos cantar desde la tierra. No necesitamos llegar a la eternidad para cantarlo, pero desde acá de la tierra, quien cante este cántico debe llegar a esa profundidad y a esa comprensión espiritual. Mire, el cántico de Moisés y del siervo de Dios y del Cordero dice, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Qué fue lo que le manifestó a Israel? Las obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Dice, justos y verdaderos son tus caminos. Entonces ya tenemos dos características de los caminos de Dios. Las dos características dentro de los caminos de Dios que vamos a ver en este verso es que son justos y que son verdaderos. Ya vimos una tercera, y es que son inescrutables. Son profundos los caminos de Dios. Son demasiado profundos. Le repito, la mente humana no puede llegar a ellos. ¿Usted quiere aprender a caminar con Dios? Parece que nos va a tocar dejar y desaprender inclusive lo que líderes nos han enseñado. Tal vez lo hicieron en su poco conocimiento, tal vez lo hicieron en lo que conocían acerca de Dios. Pero miren, hermanos, cada vez que una persona se acerca más a Dios, sus ojos espirituales van siendo abiertos para ver más la gloria de Dios. Y vamos a necesitar desaprender muchas cosas si queremos caminar con Dios. Y repito, a Moisés le mostró sus caminos, pero al pueblo de Israel le mostró sus obras. No es lo mismo. Porque el pueblo de Israel no caminó con Dios. Este pueblo anda divagando de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Usted puede ver por 40 años el obrar de Dios, puede ver la nube de día y puede ver el fuego de noche y puede ver el agua convertida en sangre. Es decir, usted puede tener los dones, usted puede tener los talentos, pero no significa que usted conozca a Dios. En una de las visiones que el Padre me permitió tener hace como unos 7 años, y yo me acuerdo que a mí me dio como vergüenza, y bueno, y también le dije, Dios, pero no entiendo por qué me dices esto. Yo me acuerdo que yo me acosté a dormir, y empezó un lápiz a escribir en medio del cielo, un cielo estrellado comenzó a escribir, y cuando estaba escribiendo en el cielo estrellado, empezó a escribir en letras doradas. Y me acuerdo que me dio un mensaje profético para la hija de la pastora en ese momento, y también me dio un mensaje a mí. Y empiezo a escuchar una voz que me dice, Daniel, tú sabes grandes secretos sobre mí, pero te falta una cosa. Y cuando me dice, pero te falta una cosa, yo me quedé asombrado porque lo único que me faltaba, ¿sabe qué era?
conocerle. Me dijo, tú sabes grandes secretos sobre mí, o sabes algunos secretos sobre mí, pero te falta conocerme. Entonces yo me desperté y yo dije, si experimentar sueños, si tal vez tener palabra profética o tener algunas dimensiones en lo sobrenatural, porque ya había tenido algunos encuentros con lo sobrenatural, tuve algunas experiencias muy hermosas saliendo de mi cuerpo. Y yo decía, si esto no es lo sobrenatural y no es conocerte, si este temor que tengo para ti no es conocerte, entonces ¿qué es? Hoy entiendo que estaba lejos de conocer a Dios. Aunque sentía su presencia, aunque Dios me hablaba en visiones nocturnas sacándome del cuerpo, aunque Dios me permitió ver muchas cosas, sentir su fuego, sentir su presencia, tener encuentros también con espíritus, inclusive con tronos, que son experiencias que creo que alguna vez he contado. Yo he tenido encuentros con potestades en tronos que no son Él, potestades celestiales donde a mí me han llevado. Creo que eso no sé si ustedes se los he contado. Y he tenido esos encuentros y he estado delante. Y yo, si esto no es conocerte, no le conocía. Y creo que ahora me falta por conocerlo. Y él me decía, te falta conocerme. Entonces imagínese, hermano, que no solo por ir a la iglesia, o porque usted tenga un don, o porque usted opere en milagros, en señales o maravillas, no significa que camines con Dios. No es un índice de que caminamos con Dios. Entonces los caminos de Dios son inescrutables, son justos y son verdaderos. Y sus caminos nada tienen que ver con lo terrenal. No tienen que ver con lo terrenal. Ahorita vamos a hablar de la santidad, algo que en esta semana me dejó como, uy, algo que no conocía sobre la santidad. Cada vez nuestra mente va evolucionando y va siendo renovada a la comprensión espiritual de su caminar. Solo la mente y el Espíritu de Cristo nos va a permitir entender estas profundidades de Dios y estas riquezas y sabidurías preparadas para nosotros. Y acá tengo una nota y es la siguiente, y qué bueno porque una vez el Señor me dijo que me iba a revelar el libro de Mateo. Yo me estaba acostando, me acuerdo que yo me acosté, salí del trabajo y me acosté en la cama, como quedaba cerca del trabajo, pude ir a la cama a descansar como 30 minutos. Me acosté a dormir y entonces me habla y me dice, audiblemente, pero como en trance o como en sueño. Entonces me dice, mira, yo te estoy revelando cosas. En la visión me lo dijo así, no le voy a omitir, me dijo, porque a mí me da la gana, lo hago. Como quien dice, ojo, pues, es más, me dice, te voy a revelar el libro de Mateo. Ahora con lo que estoy comprendiendo y por donde siento que me está llevando, porque esta semana, bueno, fue algo muy hermoso, por donde siento que me está llevando es a leer otra vez los evangelios. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, una de las manifestaciones de los caminos de Dios es a través de la vida de Cristo. Pero présteme atención. Vea, ya eso es el camino. Debemos de estudiar los evangelios a la lámpara o luz del Espíritu Santo. Me voy a explicar. Hermanos, yo puedo leer la Biblia y está bien. Y yo me quedé pensando, Dios, si de por sí tu palabra es revelada así por sí sola, ¿por qué me dices que me tienes que revelar el Evangelio de Mateo? Ahora comprendo que la Biblia y lo que está escrito, anoche yo lo sentía muy fuerte, anoche lo estaba sintiendo, vamos a ver si puedo explicarlo. Nosotros debemos de mirar desde una perspectiva por el Espíritu Santo las cosas que están escritas, porque están veladas a nuestros ojos. Mire, ¿se acuerda cuando los que iban en el camino de Maús dice que él les abría las escrituras y ellos entendían y les ardía en el corazón? Miren, hermanos, yo toda mi vida le dije al Señor, Señor, yo no entiendo, lo poco pues de vida, toda mi vida, sí, lo poco que tengo de vida. O sea, yo no entiendo. Porque cuando yo leo muchas veces, Dios, yo saco conclusiones y no estoy contento con estas conclusiones. Yo leo estos versos y la verdad no me gusta la comprensión que tengo de estos versos. Porque siento que hay algo más y siento que hay algo que no estoy viendo. Y el Señor me ha permitido entender en esta semana que las mismas escrituras han de abrirse por el Espíritu a nosotros.
voy a explicar algo. Joel 2:28, ¿qué dice? En los postreros días, ¿qué? Derramaré de mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. ¿Y cuál es la evidencia de que el espíritu ha sido derramado, Lin? ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué sigue diciendo? ¿Los jóvenes? Es correcto. Te voy a hacer una pregunta. Y les voy a hacer una pregunta a todos los que están acá, porque hay gente que no cree esto. Si la Biblia es la mayor revelación y si la sola escritura es suficiente para nosotros como creyentes, ¿por qué en los postreros días tiene que venir el Espíritu Santo para que tengan visiones y para que hablen profecía? ¿Cuál es la razón? Solo piénselo. ¿Por qué tiene que derramar el Espíritu si ya está lo escrito? Noten lo que le estoy diciendo, ya está lo escrito. ¿Sabe por qué? Y a propósito, le digo algo. Desde el principio de la creación el hombre ha soñado. Faraón tuvo sueños, Nabucodonosor tuvo sueños, los hombres de la Biblia tuvieron sueños. Entonces, ¿qué es lo que hace especial que cuando venga el Espíritu Santo derramado, usted tenga sueños y profetice? ¿Qué es lo especial? Que a ustedes, y escuchen bien porque esto va a ser una realidad en breve, que a muchos de los que Dios ha llamado van a caminar entre el cielo y la tierra. Es decir, los sueños que ahora van a empezar a tener muchos no van a ser los sueños comunes que usted tiene normalmente. No, van a ser sueños donde a usted le van a permitir, así como a Pablo, visitar el cielo. O lo van a llevar a realidades donde usted va a entender versos de la palabra como usted nunca se imaginó. Y donde usted va a tener una comprensión de Cristo a una profundidad que usted no ha pensado. Eso de que dice Romanos que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, se cumple con Joel 2:28, cuando el Espíritu Santo empieza a ser derramado sobre un joven, una jovencita, una congregación, una iglesia, van a empezar a ocurrir estos encuentros especiales. Dios va a visitar a muchas personas, las va a sacar del cuerpo, le va a mostrar realidades y va a empezar a abrir entre esos sueños las escrituras. Yo esta mañana decía, tremendo, porque si solo es con la Biblia, ¿por qué profetiza que cuando venga el Espíritu les va a dar sueños y visiones? Quiere decirle que no solamente es la sola escritura. El Señor, con esto no estoy diciendo que hay que añadirle a la Biblia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la comprensión que vamos a tener, mire, mi corazón se conmueve, ¿sabe por qué? Porque yo siento en mi espíritu y he venido sintiéndolo más profundamente esta semana. Yo sé, lo que Pablo predicaba, lo que Apolos predicaba y los apóstoles, yo sé, es mucho más profundo de lo que hoy en nuestras iglesias se está predicando. Mire, no quiero menospreciar las predicaciones, no quiero menospreciar los altares de la iglesia. Lo que les estoy diciendo es que la comprensión que ellos tenían y la capacidad en Dios, yo sé, de escudriñar lo profundo, era mucho mayor que la que tenemos hoy. Pero por el Espíritu Santo, en los últimos tiempos y en los postreros tiempos va a ser mayor. Así que cuando vamos a estudiar la vida de Cristo en los evangelios, hermano, allí vamos a encontrar unas profundidades. Los caminos de Dios, escúcheme en esto, fueron de alguna manera manifestados cuando Cristo se hizo hombre, pero solo aquellos que tengan lámpara del Espíritu para leer y el toque de la unción para acercarse a la Biblia lo van a empezar a notar. De resto simplemente vas a notar relatos y ya. Pero hay una profundidad. Ahorita cuando terminemos el mensaje les vamos a dar 2 ejemplos. Pero hay una profundidad. Amén. Cristo conocía lo insondable y Cristo conocía lo inescrutable de Dios. Por eso Pablo dice que a nosotros se nos dio la mente de quién. ¿Por qué? Porque él sí conocía a Joseph, lo profundo de Dios. Joseph, cuando él obraba cada palabra, cada milagro, cada caminar suyo, Joseph tiene una profundidad que nosotros no nos imaginamos. Solo que no hemos leído los evangelios con una nueva perspectiva espiritual. Primera de Pedro 2:21 dice que nosotros debemos de seguir, por ejemplo, las pisadas de Cristo.
Entonces yo le pregunto, mire que estamos hablando de los caminos de Dios. ¿Y cómo así que vamos a seguir las pisadas de Cristo? Ah, porque Él las conoce. Cristo conoce los caminos de Dios. Cristo conoce sus juicios. Cristo conoce lo profundo de Dios. El Hijo que está en dónde? En el seno del Padre. Nada más piensa en esa expresión. El Hijo que está en el seno del Padre es quien le dio a conocer. Dice que Él es el camino. Examinemos a Cristo a la luz de los evangelios y la guianza del Espíritu Santo. Dios ha manifestado a través de sus caminos a los hombres. Solamente miremos este enunciado cuando Él le decía a una persona, sígueme. Uno diría, bueno, ¿es mayor Cristo que Dios? ¿Vamos a ir en los caminos de Cristo o vamos a ir en los caminos de Yahweh? No, es que Cristo, conoce los caminos del Padre y Él los va a dar a conocer a quien le siga. Cristo es mayor que Enoc. Si la Biblia dice que no caminó con Dios, que Noé caminó con Dios, que Abraham caminó con Dios, déjeme decirle que Cristo es mucho mayor que ellos y Él conoce sus caminos. Y el espíritu que está dentro de usted, dentro de mí, es el espíritu de aquel que conoce lo insondable y lo inescrutable, la profundidad. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. Pero antes tuvo testimonio de agradarle. ¿Por qué tuvo testimonio de agradarle Enoc a Dios? Por su fe. Pero también ¿por qué? Por su caminar. Le conocía. Mire, yo cuando volví a leer Génesis y leí este verso, yo otra vez que como, oh, o sea que esto significa esto. Y no estoy diciendo que este sea el único significado, pero hasta la luz que me ha llegado a mí hasta este momento, cuando dice que no caminó con Dios, quiere decir que no conocía la profundidad y conocía partes insondables de Dios. Yo siempre me imaginé, Lynn, yo me imaginé, por ejemplo, a Enoc como un hombre que es buen esposo, un hombre que es buen padre, un hombre que es verdadero, un hombre que no cobra vueltos de más, un hombre que no le roba a la gente, un hombre bien hablado, un hombre que perdona. Pero cuando dice que él caminó con Dios es mucho más profundo, mucho, mucho más profundo. Hermanos, la comprensión que llegó a tener Enoc de Dios es algo espectacular. De los hombres de la época, yo le puedo decir a usted que Dios, que Enoc, no solo caminaba en la tierra, sino que por el Espíritu, no también caminaba en el cielo. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la escalera de Jacob? No solo la escalera se le dio a Jacob, esa escalera también nosotros podemos acceder a ella. Eso ya lo hablamos. Y nosotros podemos subir porque cada peldaño de la escalera simboliza el conocimiento y los caminos de Dios a través de Cristo. Pero aquellos que han logrado escalar son hombres que tienen una profundidad en Dios increíble y que más se parecen a Cristo. Que más se parecen a Cristo. Cuando Pablo subió al tercer cielo, que ya hablamos de que muchos van a ser llevados allá, Joel capítulo 2 versículo 28, los sueños no van a ser normales, le estoy diciendo, no van a ser sueños como los de Nabucodonosor. Dios le ha hablado al hombre, Job lo dijo, que de una o dos maneras le habla a Dios al hombre y una es por sueño. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia cuando el Espíritu Santo viene y pone a soñar a los que ha ungido? Que eso va a ser mayor la revelación. No va a ser lo mismo, no va a ser cualquier sueño. ¿Me sigue? Vea. Debemos ser una generación que camine con Dios. Si la iglesia arrebatada está tipificada en Enoc, porque no es un símbolo del levantamiento, debemos conocer sus caminos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce los caminos de Dios? Evalúese porque es para que usted se evalúe. ¿Usted conoce los caminos de Dios? Voy a hacer la pregunta. Mi hermano que está acá a la izquierda, ¿conoce los caminos de Dios? Deme un ejemplo de uno de sus caminos. Sí.
Vaya pensándolo, lo voy a hacer no para acorchar. Mi hermana que está acá, ¿conoce los caminos de Dios? ¿Qué piensa? En parte, deme un ejemplo de los caminos de Dios. Hagámoslo didáctico, no lo voy a corchar, no lo quiero corchar. ¿Conoce los caminos? Sí, sí, pero dígame un caminar con Él. Deme un ejemplo del camino con Dios. De- bueno, vaya pensándolo. No, esos no son los caminos de Dios. Ya vamos a mirar. Pero qué bueno para que, por eso me da pie a entender, bueno, los hermanos tal vez creen que esto es caminar con... No, no es eso. El orar o el tener su presencia, que a veces te toca, no necesariamente es que camines con Él. Recuerde lo que dije al principio. Israel tuvo la nube de día y tuvo el fuego de noche constantemente. Inclusive dijimos que el vestido no envejeció ni el calzado tampoco. Y vimos que siempre el ángel fue delante de ellos y sin embargo no conocieron sus caminos. ¿Conocen los caminos de Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Bueno, es decir, que si yo ya creo en el Mashiach, entonces ya conozco el caminar con Dios. ¿Alguna noción? Sí, sí, es válido, tranquilo. Y hay una esencia. Amén, es válido lo que está diciendo el hermano. Señorita, ¿conoce los caminos de Dios? ¿Qué piensas? No, es correcto, no sé. Miren, hermanos, qué bonito uno ser así. Pues, hermano Daniel, pues la verdad yo creo que es esto. Sí, es válido, hermano. La intención no es escuchar. Y allá se me escondió una, pero bueno. Entonces, mire, dijimos que Enoch es símbolo del arrebatamiento, entonces debemos de caminar con él, debemos conocer sus caminos. ¿Sabe quién es otro símbolo del arrebatamiento dentro de las escrituras? Porque hay tipos. ¿Sabe quién? Elías. Y si Elías también es levantado, usted conoce la historia, dice que Elías también conoció sus caminos. ¿Cómo lo sabemos? Porque él dice, en cuya presencia estoy. Eso tiene otra profundidad ese dicho. Si conocemos los caminos de Dios, miremos también a nuestro padre Abraham. Miremos también, por ejemplo, a Noé, que es símbolo de la iglesia también arrebatada. Y dice que, por ejemplo, Noé caminó con Dios. Les voy a dar los versos rápidamente para que usted los anote. Génesis capítulo 6, versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Miren, hermanos, yo a veces me he puesto a pensar, si tuviéramos aquí a Noé, nada más póngase a pensar. Porque dijimos que los caminos de Dios son ¿qué? Elevados. Hablamos de altitud de los caminos de Dios. Hablamos también de profundidad de los caminos de Dios. Y que dentro de la profundidad hay algo que se llama inescrutables e insondables. Quiere decir que ellos podrían testificar acerca de Dios de una manera profunda. Yo creo que ellos irradiaban en su rostro la imagen del Padre. No era simplemente que eran hombres íntegros, hombres, no, no, hermanos, caminaron con Él. Tenían una noción más profunda y más cercana de quién era Él. Génesis 48:15. Listo, voy a mirar. Génesis 48:15 dice, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Fueron otros hombres que caminaron con Él. Lograron caminar con Él. Lograron caminar con Él. Bueno, voy a mirar que en el chat están haciendo una pregunta. Vamos a mirar. Bueno, acá nos hacen una pregunta. Sí, tiene que ver con eso, pero entonces ya lo vamos a mirar, ya vamos a dar un ejemplo.
a mi hermana Sara. Mire, para poder comprender un poquito el caminar con Dios, que es de lo que estamos hablando en este momento, quiero que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, del sabio, o cuando la Biblia habla del prudente, muchas veces puede hacer referencia a aquellas personas que caminan con Dios. Mire, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 dice: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿para qué? Para nuestra gloria. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. ¿Qué fue una de las cosas que Dios predestinó desde antes de los siglos para que tú tuvieras gloria? Y aquí entiendas el concepto de gloria. ¿Qué es tener gloria? Vuelvo y leo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué nos va a dar gloria a nosotros? Dice que a los que llamó, a los que conoció, a los también llamó. Y a los que llamó, los predestinó. Bueno, lo estoy diciendo al revés. Y a los que, y el caso es que termina, y a estos también los glorificó. ¿Qué le va a permitir a usted tener más gloria? Porque la Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Yo no sé si usted ha leído ese verso, pero mi Biblia dice, la Biblia del Señor dice, que nosotros todos los días estamos llamados a ir de gloria en gloria. ¿Qué le va a permitir a usted tener gloria? La sabiduría de Dios. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién, de Dios. Yo ya le dije a usted, Joel 2:28. El propósito de las visiones que van a ser derramadas en estos posteriores tiempos, y muchos ya están siendo participantes de esas visiones. Las profecías que van a venir será para hacer a la iglesia y al cuerpo de Cristo participante de la sabiduría escondida, la cual se habla en misterio, para que la iglesia sea una iglesia gloriosa. Repito, cosas que ojo no ha visto, ni ha oído, ni han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces présteme atención. ¿Qué es lo que usted no ha visto? ¿Qué es lo que usted no ha oído? Es correcto. ¿Qué es lo que no hemos visto? Muchos hombres sobre la tierra los han visto. Pero hablemos en términos general de este verso. Israel, por ejemplo, los vio. Vieron el mar abrirse. Vieron tinieblas espesas. El pueblo de Israel siempre vio la manifestación de Dios. ¿Qué es lo que usted no ha visto? Recuerde que estamos hablando de sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Cosas que ojo no vio. Así que tan solo piense por el Espíritu Santo qué es lo que a usted se le va a permitir ver. Y no solo lo que se le va a permitir ver, sino lo que se le va a permitir oír en esos sueños y en esas revelaciones que vienen por el Espíritu. Porque ya estaban preparadas desde antes para los que le aman. Hermanos, nosotros debemos de empezar a navegar en aguas profundas. Que ese va a ser el tema de mañana, si Dios lo permite, la profundidad de Dios. Miren, hermanos, nosotros no hemos sido llamados a caminar en la orilla. Lastimosamente nuestra realidad, Lin, solo es la terrenal. Pero el hombre que empieza a caminar con Dios
empieza a construir un puente entre el cielo y la tierra, de la misma manera que caminó Cristo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Natanael se encuentra con Jesús, Natanael le dice, cuando él le dice que lo vio debajo de la higuera, le dice, wow, tú eres el Cristo. Obviamente él no dijo wow. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe qué le dice Yahshua? ¿Qué le dice Jesús? Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿creíste? De cierto te digo que desde ahora vas a ver ¿qué? Los cielos abiertos. ¿Y qué más, Lin? Es correcto. ¿Qué van a empezar a ver? Es correcto. Yo sé, se van a abrir los cielos. Eso que le pasó a Ezequiel, eso que le pasó a Juan, ¿sabe qué dice Juan? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Eso que le pasó a Pablo, yo fui arrebatado al tercer cielo. Eso que le pasaba a los hombres de la Biblia, cuando decían que vieron cielos abiertos, que no era común para todos. Eso es lo que por el Espíritu va a empezar a pasarle a cada uno de los ungidos. Entonces le dice Natanael, tú vas a empezar a ver los cielos abiertos. ¿Y sabe qué más? Y a ver ángeles, cómo suben y cómo qué, y cómo ascienden. ¿Quién lo iba a ver? ¿Quién lo iba a ver? Natanael. Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido a corazones de hombres. ¿Por qué le digo que lo que predicaban los apóstoles tenía más peso y tenía más gloria y por eso el Espíritu Santo obraba de maneras sobrenaturales entre el pueblo? ¿Por qué eran tan frecuentes las visiones y las apariciones de ángeles? Dice la Biblia, ¿sabe qué dice? Dice que literalmente un ángel sacó a Pedro de la cárcel. La Biblia en el Nuevo Testamento muestran visitaciones angelicales. Y Jesús lo dijo, desde ahora ustedes lo van a ver. Lo van a ver sobre el Hijo del Hombre. Y déjenme decirle que nosotros, nuestra mira está en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿usted por qué no está caminando en eso? ¿Sabe por qué? ¿Quiere saber por qué? Porque nos ha faltado una de las cosas que se está muriendo en muchos de ustedes y también en este predicador, pero que yo sé que Dios nos va a empezar a avivar. Porque yo he identificado eso. Porque la búsqueda y el hambre escasea en nuestros días. Acabo de oír que tiene oídos, oiga. Hablamos hace 8 días de la vista del niño. Cuando tú buscas comprender, evaluar y conocer, como le dijo Moisés, muéstrame tu camino. Y hay esa hambre o esa pasión o esa intensidad de querer ir a lo profundo. Tal vez muchos en la iglesia solamente quieren estar en las orillas. Tal vez muchos en la iglesia solo quieren ser participantes desde la playa, desde donde arriban las olas. Pero otros dicen, no, yo tengo hambre por más. Yo quiero más, yo sé que esto no es el todo. Entonces empieza a despertar la luz en el corazón de una persona. Hay una película que me gusta mucho que están muñequitos y es muy simbólica y es de un delfín, no sé cuántos la habrán visto. Y a propósito, ¿sabe cómo se llama el delfín? Se llama Daniel. Entonces, en esta película, los ancianos de los delfines le dicen a todos los delfines, a la nueva generación que va surgiendo, ninguno de ustedes puede pasar más allá del arrecife, porque más allá del arrecife está lo desconocido, y al estar lo de los desconocidos se pueden perder las reglas, las normas que nos mantienen ¿qué? Seguros. ¿Yo por qué me voy a meter a lo desconocido si con lo que conozco estoy bien y estoy seguro? El caso es que este delfín, por eso le digo que me parece muy curioso, empieza a escuchar una voz. En la película es la voz del océano. Eso para mí es pura Biblia. Y la voz del océano le susurra al corazón y lo impulsa y de alguna manera mira a los ancianos y salta. Y cuando él salta,
él empieza a conocer lo hermoso y lo maravilloso del mar. Conoce lo bueno, pero también conoce lo peligroso. Hermano, y se embarca en una aventura tan hermosa y tan tremenda que él termina por salvar el mar, porque resulta que hay un mal dentro del mar que es el que está consumiendo. Los ancianos decían, no, este mal está tan grande que lo que hay que hacer es ¿qué? Venir y resguardarnos acá y encerrarnos. Y lo que la voz del océano le permite hacer en esa película a Daniel es salir y enfrentar el mar que hay en el mar, que es un delfín que dejó de soñar. Y la película es muy bonita porque habla de los delfines que dejaron de soñar. Y yo recomiendo que la vean, se la recomiendo. Eso es sabiduría. Y ese delfín que dejó de soñar y que su corazón le latía, se comenzó a ennegrecer hasta que se convirtió en un monstruo. Entonces la película tiene una metáfora muy linda para decirle a las personas. Pero cuando yo aplico esto a lo espiritual, yo puedo ver que muchos corazones hoy se han apagado. Y muchos de ustedes dejaron de soñar. Y cuando me refiero a dejaron de soñar, me refiero a que perdieron pasión por las aguas que ustedes sabían que eran profundas. Ustedes perdieron pasión por lo que les daba vida. Ustedes perdieron pasión por el toque especial del maestro. Y de navegar en esa altura a la cual ustedes estaban llamados a estar. Muchos empezamos a ir en un nivel y llegamos hasta acá y ¡wow! Pero si supiéramos que si hubiéramos seguido caminando, hubiéramos llegado a niveles asombrosos en Cristo. Hay una profundidad. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, la importancia del Espíritu Santo en la vida de todos los creyentes es de una manera vital, ya que con la llegada del Espíritu Santo, Él va a manifestar ¿qué? Esta sabiduría de los caminos de Dios y sus juicios. La profundidad, lo insondable, lo inescrutable. Una de las funciones del Espíritu Santo que posiblemente, hermanos, está siendo ignorada en nuestros tiempos es manifestar la sabiduría y lo escondido de Dios en la vida del creyente para su beneficio y para su plenitud. El Espíritu Santo no es solo el fuego, no es solo para el aceite, no es solo para operar en la unción, para libertar, para sanar, que se necesita, claro, no lo estoy negando, sino que también se ha perdido el entendimiento de que el Espíritu Santo viene a declarar verdad y viene a declarar sabiduría y viene a tomar a una persona que sueño, que le arda todavía el corazón por Dios, para llevarlo a caminar en niveles superiores y que pueda conocer lo profundo de su Señor o de su Padre Celestial. ¿No le gustaría a usted en este siglo XXI ser un participante de esa realidad? ¿No le gustaría a usted ser participante de esa realidad? Yo le escuché decir a un pastor, y ahora con esta enseñanza lo afirmo más, que tenía tanta comunión con Dios, y a mí siempre me gustaron escuchar esos testimonios, que decían que a veces ellos no podían dimensionar si estaban en el mundo físico o estaban en el mundo espiritual. Que era tanta la comunión con Dios que literalmente se unían los dos mundos. Yo no sé si usted se ha visto una película que se llama Narnia. Cómo ellos de una manera son llevados a ese mundo y son vueltos. Y en ese mundo les enseñan principios y les enseñan profundidad. Les enseñan revelación. Y luego los traen a la tierra. Porque hay la necesidad de sacar a un hombre como Pablo del planeta Tierra y llevarlo al tercero. ¿Qué necesidad tendría Dios para hacer eso? Ahí es donde yo digo, lo escrito va acompañado también de la manifestación del Rúa para enseñarnos en comprensión, en inteligencia y revelación. ¿Usted cree que porque Pablo llegaba a esa comprensión de lo escrito, él fue participante del Espíritu Santo? Y él también fue tomado, y él también en sueños fue llevado, porque él ni siquiera lo sabía. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Imagínense cuán real fue para él,
Por eso le digo que los sueños que vamos a empezar a tener no van a ser sueños comunes. Efesios capítulo 1, versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Eso ya lo explicamos una vez. Necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación. No solamente falta con lo escrito. Ahora, porque entiende, ahora usted puede decir, ahora entiendo por qué el Señor tal vez le dijo al hermano Daniel o a otros hombres de él que les iba a revelar un libro bíblico. Porque es el espíritu quien me lleva a mí por la sabiduría y la revelación a ahondar en lo profundo del pasaje. Nosotros tal vez hemos estado a la orilla, pero hay una profundidad. Mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia entre los santos, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación que del poder de su fuerza. Es decir, ¿qué me va a permitir a mí la revelación y la sabiduría? Entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para conmigo, según la operación de su fuerza. Mire lo que dice, la cual operó también ¿en quién? ¿En quién? Usted está llamado a poder comprender. ¿Cuál es ese poder? Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, hermanos, debe estar operando en usted porque usted cree. La pregunta es, ¿dejaste de creer? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares ¿qué? Celestiales. Todavía allí no ocurrió la resurrección de nuestro cuerpo, pero espiritualmente Pablo habla de que hemos muerto y hemos vuelto ¿a qué? Entonces, ¿por qué no estamos siendo llevados a los lugares celestiales donde está Cristo sentado? Porque lo acabo de decir aquí. Usted está llamado a conocer la supereminente grandeza de su poder. Amén. Mire este otro, antes de darle 2 ejemplos para terminar. Que este me pareció espectacular. Efesios capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. Vea. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos, ¿qué? Los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿qué? Riquezas de Cristo. Miren, muchachos, yo sé que nos han dicho y nos han predicado que somos ricos en herencia en Cristo, pero no pasaron muchos de ahí. No menosprecio esas predicaciones, no. Pero lo que le estoy diciendo es, venga, profundicemos. ¿Qué significa lo inescrutable de la riqueza de Cristo en nosotros? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10, ahí quiero llegar. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano Daniel, ¿está diciendo usted que la iglesia está llamado a manifestarle a seres más poderosos que nosotros, a seres más potentes que nosotros la sabiduría de Dios? Sí. Hermano, eso debe conmover sus entrañas y decirle, como le dice un amigo a un amigo mío, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hermano, ¿usted cómo está viviendo su vida en Cristo? Hermana, ¿cómo está viviendo su vida en Cristo? Joven que me está escuchando, incluso niños. Escúcheme algo que me permitió entender el Padre en esta semana. La Biblia dice, présteme atención, la Biblia dice que el reino de los cielos fue traspasado ¿de quién? De Israel y fue dado a otra ¿qué? A otra nación. ¿Se ha leído ese verso o no? Vamos a colocarlo por cortesía de no conozco ese verso. Necesario leerlo. ¿Cierto que sí? Vaya conmigo para que usted lo pueda mirar.
Vaya conmigo por favor al libro de Mateo capítulo 21, versículo 43. ¿Qué dice? Jesús hablándole a los judíos. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Y será dado a una nación que produzca ¿qué? Los frutos del reino. Présteme atención. Porque hay algo que se llama las etapas del reino. El reino Lim. Si estuvo en algún momento con quién? Con Israel. Pero hubo un traspaso de ¿qué? De reino. Y se le dio a otra nación, que ahí simbólicamente somos todos nosotros. Pueblo apartado y nación santa, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Entonces présteme atención. Porque cuando usted ve el reino en Israel, usted se da cuenta que los niños de 8 años son reyes. Y se da cuenta que niños son llamados profetas como Jeremías. Y no me digas que eran niños. Y usted se va dando cuenta del mover del reino con Israel y de cómo va a operar también en la iglesia o en esta nueva nación. Donde niños son llamados por el Espíritu Santo. Donde jóvenes son usados por el Espíritu Santo. Donde también hay interpretación de sueños y hay un mover especial del Espíritu acá. Porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en espíritu. ¿Ya le digo ese verso? Entonces vas a poder operar el reino aquí, no que en la ley, que solo los mandamientos. No, no, no. Lo vas a encontrar en el reino. ¿Operando en qué? En el poder y en espíritu. Así que hay niños que también están llamados a revelar sabiduría. No se sorprendan si entre nosotros o dentro de las naciones Dios empieza a levantar niños con sabiduría más que pastores que llevan años en la iglesia, más que muchos de nosotros. No se sorprendan, porque de cierto os digo y de cierto vendrá, niños que nacerán en nuestros tiempos y que ya están siendo gestados y que vendrán con revelaciones profundas y mayores entrando en el reino. Y vamos a manifestar a los principados que están allá sentados la multiforme sabiduría de la gracia de Dios. Eso es que usted no se lo puede perder. Mira, hermano, ¿sabe cuál es mi dolor? Y yo le he orado así a Dios y que Él tenga misericordia de mí. Pero le digo, no me vas a dejar morir, por favor, Dios, sin antes caminar contigo sobre la tierra. No me dejes, yo tengo que caminar contigo en la tierra. Y hermano, usted también tiene que caminar con Él en la tierra. Y es algo más allá de lo que usted ha vivido hasta el día de hoy. Más allá de lo que has visto. Si tus sueños te parecen extraordinarios y si los dones te parecen extraordinarios, más extraordinario va a ser lo que vas a empezar a oír y lo que vas a empezar a ver. Pero necesitas tener hambre. Necesitas tener pasión. Necesitas que el Espíritu sea derramado sobre ti. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de los caminos de Dios. Y uno de los caminares con Dios, para que vaya más o menos dándose una imagen de qué es caminar con Él. Porque es cierto, el verso siempre leímos que Noé caminó con Dios, pero ¿qué significa que Noé caminó con Dios? Que iba a una iglesia, que oraba 3 veces al día, que comía kosher. ¿Qué significa? Uno de los caminos de Dios se llama el camino, también lo puedes anotar como riqueza, el camino de la benignidad. Y acá vamos a aprender algo muy espectacular. Caminando con Dios, vamos a dar 2 ejemplos. Vamos a dar el ejemplo del camino de la santidad y vamos a dar el ejemplo del camino de la benignidad. Romanos capítulo 2, versículo 4. Recuerde que los apóstoles, dice Pablo, son puestos como mayordomos de los secretos de Dios y de los misterios del caminar con Él. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas, que ya vimos que son ¿qué? Inescrutables. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ojo pues, hay un caminar con Dios con el hombre y es el camino de la benignidad. Y el camino de la benignidad tiene 2 riquezas. ¿Cuáles son? Paciencia y longanimidad. Sigue diciendo,
ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ojo pues, la benignidad es el estado de bueno, es correspondiente a algo, representa benevolencia, humanidad, piedad y paz. Y es normalmente utilizado en contraposición al término ¿qué? Maligno. Entonces, una de las cosas que conocen los hombres que caminan con Dios, présteme atención, porque esto tal vez les dará descanso. ¿Se acuerda cómo comenzamos la enseñanza? Este pueblo anda divagando de corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, yo juré que no van a entrar en ¿qué? En mi reposo. Pero todo lo contrario es cuando Moisés le dice, enséñame tu camino para que te conozca. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Una de las evidencias de que un joven, una niña, un anciano o un hombre empieza a caminar con Dios es que va empezando a tener descanso en su espíritu. Eso se nota. Va a dejar de estar afanado, preocupado, va a dejar de temer. Entonces mire, uno de los caminos de su Dios, de su papá, de mi papá, es el camino de la benignidad, de que Él es bueno. Pero consiste en dos cosas, en algo que se llama paciencia y longanimidad. ¿Qué es lo que guía a una persona al arrepentimiento? ¿Lo acabamos de leer? ¿Qué? Es correcto. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué voy a entender entonces, hermano Daniel? Va a entender lo primero. Va a entender por qué en la parábola del hijo pródigo el padre no tuvo reparo en ese mismo día que él le pide la herencia, en dársela, sabiendo que posiblemente se iba a ir y la iba a ¿qué? Malgastar. Y dice la Biblia que ese papá todos los días ¿qué? Lo estuvo esperando. Se puede mirar en el texto. Lo que va a hacer, escuche bien esto, que usted sea guiado al arrepentimiento, no se desconcentre, lo que va a hacer que usted sea guiado al arrepentimiento es la benignidad del Padre. Ojo a lo que estoy diciendo. Hay personas, Lynn, que están en la congregación no porque gustaron la benignidad de Dios, sino porque el miedo y el temor les obligó como los fariseos a huir de la vida venidera. Mucha gente ha ido a las aguas del bautismo, cual fueron también los fariseos, que Juan les dice, ay de vosotros generación de víboras. ¿Por qué queréis escapar de la ira de Dios? Escúcheme bien. Cuando Cristo caminó sobre la tierra, le dije que en Cristo vamos a poder ver ¿qué? La profundidad de los caminos de Dios. Note esto. Cuando Cristo vino a la tierra, ¿cuál fue su predicación? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios se acerca. ¿Sí? El reino. Es correcto. Vaya notando. Cuando usted va conociendo a Dios, usted se da cuenta que Dios no va a operar para guiar a una persona a traerla a Él manipulándola. Mire, la ley que manifestó, y no estoy diciendo que la ley con esto sea mala, porque la ley es espiritual, pero ¿qué manifestó la ley? El pecado. Y el sistema que enseñó a servir a Dios, ¿por qué? Por miedo y por temor. Sin embargo, miren esto, la ley que decía que al malo, ¿sí o no? Que hacía lo malo, yuca. Ahora, lea conmigo Lucas 6:35. Estamos hablando de la benignidad del Señor, que es una característica de Él, que Él es benigno. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos. ¿Y sabe qué se decía en Israel? Porque Yahshua les dice, oíste que fue dicho, aborreced a quién, a tu enemigo. Pero mire lo que Él dice ahí, amad pues a vuestros enemigos. Una persona que conoce a Dios y que empieza a caminar con Él, va desarrollando en su interior
la capacidad por el Espíritu Santo de empezar a amar a quien es su enemigo. Escuche muy bien. Va a empezar a amar a su enemigo. Y no hablo solamente de perdón, sino que es mucho más profundo. Amor. Porque el amor llega al punto de no solo perdonar a la persona, sino de restablecerla. Tal cual. La Biblia dice que el amor de Dios fue manifestado para con nosotros los hombres que éramos sus ¿qué? Sus enemigos. Dice que estábamos enemistados, dice así. Estábamos enemistados con Él. Había una enemistad y dice que nos reconcilió. Volvimos a tener valor y mucho más valor a través del perdón y la obra de Dios a través de Cristo. No fue solo que Dios nos perdonó y nos dijo y van a estar lejitos de mí por lo que me hicieron. Conozca a su Dios y conozca el camino de la benignidad. Amad a vuestros enemigos y haced ¿qué? El bien, no esperando de ello nada. Quiere decir que en la benignidad de Dios hace bien sin esperar a cambio algo. Sigue diciendo, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con quienes, con los malos. Dios es benigno para con los ingratos y para con los malos. ¿Saben cómo lo dice otra versión? Que Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Al contrario de lo que puede enseñarnos el sistema de legislación o la ley mosaica, la benignidad del Señor se extiende incluso para los malos e ingratos. Es decir, inclusive habiendo ley también. Porque muchos transgrediendo la ley en la tierra, Dios sobre ellos seguía dándole sol. Dios les seguía dando agua. Su paciencia. Muchos hombres han creído que la paciencia de Dios simplemente es un indicador de que, no pasa nada, puedo hacerlo. Pero eso es menospreciar e ignorar que el hecho de que Dios te mantenga con vida, aun cuando tú estás pecando, sí. Déjame decirte algo, tú que me estás viendo por la cámara. La benignidad de tu Dios, de Dios es tan grande, que aun tú pecando, te da comida, te da la cena. Que aun tú estando mal, le da universidad a tus hijos. Y te da plata hasta para salir a pecar. ¿Escucharon eso? Sí. Y te concede dinero, el cual tú utilizas para pecar. Pero ¿significa eso que lo puedes seguir haciendo? No. ¿Sabe qué significa eso? Tú debes de pensar y decir, mi Dios, cuán grande es. Y debes de empezar a degustar su benignidad y paciencia, que no tienen otro objetivo sino guiarte a ¿qué? Al arrepentimiento. ¡Wow! He hecho mal, no me ha pasado nada. Pero tarde o temprano el Espíritu te ilumina y te dice, es que no te ha pasado nada porque te estoy esperando. Te estoy guiando. Entonces comienzas a entender que el camino del verdadero arrepentimiento de una persona, el verdadero arrepentimiento de una persona, comienza con la guianza de la benignidad del Señor, la longanimidad y la paciencia. Mientras el hombre malo ve en su mal obrar una realidad de cero castigo, o puedo hacer lo que me dé la gana sin tener alguna consecuencia, un desafío a lo desconocido, una prueba para seguir haciendo lo malo delante de Dios. No obstante, el hombre que ha sido iluminado por el Espíritu va a poder comprender la realidad de la oportunidad que Dios le ha dado hasta ese momento para que venga corriendo como ese hijo pródigo y gustar cuán bueno es Dios. ¿Ustedes creen que qué pasó cuando llegó el hijo pródigo de su papá? Gustó la benignidad de su papá. La palabra paciencia que está ahí en el griego es anoje. ¿Y sabe qué significa? Dominarse a uno mismo o tolerar. Quiere decir que el hombre que empieza a conocer este camino de Dios, su benignidad,
su benignidad, que Él es paciente, Lin. Él es anoje. Significa que Dios se domina a sí mismo y tolera. Hay un verso en Romanos 3:5 donde se utiliza esta misma palabra que dice que Él pasa por su paciencia por alto los pecados pasados. Él se domina a sí mismo. Pasa en su paciencia los pecados pasados. Los pasó. Entonces, Lee, comienzas a entender. O sea que yo tengo que tener anoje con mi hermano y ser benigno y olvidar su pecado contra mí, olvidar su afrenta contra mí y hacerlo como aguas que ya pasaron. Porque Lucas 6:35 dijo, y seréis hijos del Altísimo, el cual es benigno sobre los malos y los ingratos. Entonces el hombre que empieza a caminar con Dios es un hombre que va teniendo una comprensión en sus ojos del corazón y de su mente. Y aquel que le ha hecho mal, lo empieza a mirar diferente. Y empieza a dominarse esa persona y a hacer tolerancia y a esperar. ¿Está escuchando? Muchos de ustedes en sus corazones han dicho, yo no espero más, porque fulano o fulana no va a cambiar. Su padre, cuando caminas con él, te das cuenta que él tiene algo que se llama enoje. Sigue tolerando y dominándose a sí mismo. ¿Sabe? La palabra que utilizan para longanimidad es macrosumía. Macrosumía. ¿Y sabe qué significa? Soporte o aguante o largura de ánimo. Hermanos que me están escuchando, ¿qué tan pacientes son? Y no me estoy refiriendo que simplemente la paciencia es para lo cotidiano, sino para lo que hay que esperar. Has esperado con ansias y con tolerancia que aquel que te hirió regrese y lo puedas volver a amar. Ese es Dios. Así que cuando dice que Enoch y Noé caminaron con él, ellos conocían muchos atributos de Dios. Conocían caminos con Dios. Dice, aguante o largura de ánimo, pero alegremente. Dios espera. Largura de ánimo, es decir, que soporta con alegría las cosas. Una cosa es que tenga paciencia, pero lo estás esperando con alegría. Ahora nada más piensa en la definición que le estoy dando, es el escáner del papá del hijo pródigo, lo que sentía por dentro. Tenía benignidad, es decir, paciencia y longanimidad. La paciencia para esperarlo, para tolerar que se fue y lo vendió todo, y el aguante feliz, esperaría a mi hijo que regrese. Usted va a ver por qué personas que tal vez han perdido la noción de conocer a Dios, o que tal vez no le conocen porque actúan así apresuradamente y quieren hacer las cosas por las fuerzas. No es así. Hay que esperar. Debemos de esperar. Ese es uno de los caminares con Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lin, las riquezas de la gracia de Dios se hicieron sobreabundantes en nosotros ¿en qué? Sabiduría e inteligencia. Entonces cuando Pedro dice crezcan en la gracia, Lin, no sabemos crecer en la gracia, porque no estamos siendo participantes de sabiduría e inteligencia. Por ejemplo, yo no sé si usted había escuchado sobre la benignidad del Señor. ¿Cómo es posible que un hombre fornicario que le ofende todos los días, un hombre adúltero o un asesino, sea Dios benigno y que hasta para él hay pan y que hasta para él hay abrigo y hay techo? Dimensiónenlo. Hace salir el sol sobre justos e injustos y es bueno para con los malos y con los ingratos.
hermano, dimensiónelo. La Biblia dice que ni siquiera un caballo de nuestras cabezas cae sin que él tenga, ni una ave cae muerta a tierra sin la omnipresencia suya. Así que él sabe lo que hace ese hombre malo, el sicario, el guerrillero. Y sin embargo es benigno. Esto no significa que estamos aprobando eso, no. Ahí lo dice, pero es benigno. Entonces le enseña a quien camina con él. Por eso le dije que en Cristo están revelados los caminos de Dios. Le enseña a quien camina con él. Deberá ser benigno unos con otros. Si me dan instrumental, por favor. Deberán aprender a ser benignos unos con otros. Así que revisa el estado de tu corazón. Porque tal vez tú no conoces a Dios. Este es Dios. Expande hoy por el Espíritu Santo tus pensamientos y tu comprensión espiritual y decir que tal vez ese odio y el rencor que mantienes en tu corazón no es otra evidencia sino que aún no le conoces. Se lo voy a demostrar con un verso en Primera de Juan. Porque si yo digo que que no amo a mi hermano que veo, ¿cómo es posible que diga que amo a Dios? ¿Qué? A quien no veo, ¿lo ha leído? La evidencia de que no ames a aquel que te ha agredido y que no seas benigno para con él es una evidencia de que no has visto a Dios. Ah, pero has visto sus obras. Israel las vio. Has visto su poder y también su benignidad para contigo, pero eso no hace que le conozcas. Mire, cuando mire la profundidad, vamos a verlo con lupa. La Biblia dice que cuando la mujer sirofenicia, Yahshua no había sido enviado a ella. Entonces ella le dice, mujer, no está bien que yo coja el pan de los hijos y lo eche ¿a quién? A los perrillos. No está bien. Y no es lo mismo un hijo que un perro. ¿Cierto que no? Entonces le dice la mujer, sí señor, pero aún los perrillos, ¿qué? Comen de las migajas de la mesa. Y en condición de perrilla por su fe, recibe el milagro. Y el Señor me permitía entender en esta semana, Daniel, yo para con muchos de ustedes soy benigno, porque a veces ustedes se comportan como malos y como ingratos, y a veces obran con injusticia. Y ustedes creen que la bendición que reposa sobre sus casas y el cuidado y la protección es por su justicia, y no es así, es que yo soy benigno. Sin embargo, no te olvides que la Biblia dice que los perros no entrarán en la Nueva Jerusalén. Y hay muchos que en condición de perrillos o en condición de perros, es decir, de su maldad, de su inmundicia, porque habla del perro que vuelve al vómito. Dios es bueno con ellos, pero eso no aprueba que conozcas a Dios. Eso más bien me habla a mí de su benignidad. Y Dios no te quiere como perrillo, te quiere como hijo. Te quiere en calidad de hijo. Entonces debemos de aprender la benignidad del Señor. Hermanos, no podemos mentir contra la verdad. Examine su corazón y pruebe si en verdad está en la fe y conoce a Dios. Porque si todavía sientes odio y rencor, y si todavía no has podido perdonar, tú que me estás viendo en la cámara, y este mensaje va también para los que estamos aquí, es un indicador de que no le conoces. Y le repito la visión que yo tenía al principio. Él me decía, conoces secretos sobre mí, pero no me conoces. Yo no conocía su benignidad, su favor sobre mí. Y que de la misma manera me dice, sé benigno con tu hermano, sé paciente unos con otros, dice Pablo. ¿Usted cree que por qué lo dice? Porque los que aprenden a caminar con Dios, les va cambiando el corazón y les van cambiando sus pensamientos. Tienes que estudiar la benignidad de Dios y decirle que te revele su camino. Imagínese cuán tan grande y cuán profunda es la paciencia, que de todos los actos atroces que se hacen en el mundo diariamente, violaciones, secuestros, mutilaciones, Dios espera pacientemente por esa persona que acabó de cometer eso. Entonces,
cuánta revelación de la gracia, de la riqueza de su gracia en inteligencia y sabiduría debemos de entender para los que nos han hecho daño. Segundo camino, la santidad, y con este terminamos hoy. Isaías capítulo 35, versículo 8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado ¿qué? Camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por el camino de la santidad no va a pasar ningún ¿qué? Inmundo, ¿cierto que no? Pero sí pueden pasar ¿quiénes? Los torpes. Ojo pues, sí pueden pasar los torpes, pero aunque seamos torpes, no nos extraviaremos. Los torpes son los llamados a caminar por el camino de ¿qué? De santidad. Entonces, note esto en su corazón. Si Dios llama a los torpes a caminar por el camino de la santidad, ¿por qué en nuestra supuesta santidad hemos desechado a los torpes que no han aprendido a caminar? Entonces puedo entender por el Espíritu Santo y por el estudio de que la verdadera santidad proviene del amor, y que la santidad que desecha no es otra cosa que la religiosidad. ¿Había mirado usted la santidad de Dios desde esa óptica? Mire, la Biblia dice que los querubines le dicen al santo, 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 3 veces santo. Y cuando yo iba con mi mente natural, ¿sabe qué me pasaba cuando yo leía ese capítulo? Yo siempre me sentía descalificado, porque mi mente carnal me acusaba: tú no calificas para estar delante del santo de los santos. Tanto que dicen el libro que los ángeles cubren ¿qué? Sus rostros. Pero la profundidad de la santidad es mucho mayor. Mire, por eso le digo que tenemos que ver la profundidad. Y a propósito, en estos días el Señor me hacía sentir en mi corazón: cuando te abro un verso bíblico, tú sientes vida en ti, y yo te doy vida porque te lo revelo. Entonces me hacía entender. Ahora puedes entender que mucho mayor era la palabra de mi Hijo. Si yo te revelo estas cosas, y para muchos que te escuchan y para ti son cosas que llenan tu corazón y te quitan cargas, imagínate una de las predicaciones de mi Hijo, cuánta sabiduría y profundidad sacaba de los versos, y cuántas cargas y religiosidad y condenación iba quitando de los hombres, y por qué muchos se agolpaban a escucharlo. Daniel era algo más profundo. Entonces me hizo ver que cuando iba a los relatos, incluso yo, mi mente carnal me sacaba del camino, pero por los ojos del Espíritu puedo ver lo siguiente: que podemos ser torpes en el camino hacia la santidad. El principio de su santidad, tarde o temprano terminamos descubriendo que la santidad es la naturaleza del cielo, y que es el amor la fuente de la verdadera santidad. La verdadera santidad siempre nos hará amar. Ojo a lo que voy a decir. Juan capítulo 3, 16, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice? Dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? ¿Cómo es posible que a un Dios tan santo, ame a un mundo tan cruel, violento y pecaminoso? La verdadera santidad procede del amor. Así que me temo que cuando muchos de nosotros en nuestra santidad hemos descalificado a los que han tropezado o a los que han fallado, nuestra santidad nunca provino del amor, mas vino tal vez de nuestro egoísmo o de las tradiciones de los hombres que nos enseñaron. ¿Quieres caminar en la santidad de Dios? Te va a tocar aprender mucho más profundo de lo que soñaste o lo que pensaste. Tal vez fueron nuestros conceptos de santidad, pero no los suyos.
Tal vez caminaste y estás caminando en esta tierra bajo tus pensamientos, y cuando llegues al cielo te vas a encontrar con la realidad de que nunca caminaste con Él en santidad. La verdadera santidad proviene del amor. La fuente verdadera de la santidad siempre nos llevará a amar. Anote eso en las tablas de su corazón. Cuanto más santa seas, más tu corazón logrará amar a quien te hizo daño. Cuanto más santo sea, más tu corazón sabe que va a procurar reconciliarte. Yo conocí personas santas que en realidad eran personas religiosas. Oraban 3 horas, oraban 2 horas, llegaban 1 hora y media antes de los cultos, vestían bien, su vocabulario era bien, pero no lograban pasar la prueba de amar en su santidad. Descalificaban a los torpes, se burlaban de los que apenas empezaban a caminar y se caían, y fulano siempre se cae, fulano. No llegaron a caminar con Dios. La santidad nunca nos llevará a condenar. ¿Quién más santo que el Padre? Y sin embargo no escatimó para que estuviéramos cerca de Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que había uno mayor que el templo? Y Él decía, he aquí uno mayor que el templo. Y empecé a pensar, recuerde que los caminos están revelados en Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo, quien nunca pecó, nunca se halló pecado en Él, podía juntarse con los fornicarios, los publicanos y las rameras? ¿Cómo es posible que siendo puro de corazón pudiera juntarse, entre comillas, con lo vil y menospreciado, como dice Pablo? ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que de lo vil y menospreciado, dice que lo necio escogió ¿quién? Dios. Lo santo escogiendo a lo peor. La santidad siempre te llama a restablecer conexiones de amor, de reconciliación. Si no sientes eso en tu corazón, no os engañéis a vosotros mismos. Yo tampoco me puedo engañar. No estamos caminando con Dios y nos hemos engañado a nosotros mismos y hemos venido a hacer lo que dice el proverbio. Nos volvimos sabios en nuestra propia opinión, pero Dios estuvo lejos de nosotros, a millas de distancia de nosotros. Nunca caminamos con Él. Sus caminos son profundos, son insondables. ¿Cómo entender que lo puro, lo santo y lo limpio busque a lo inmundo, a lo pecador y a lo necio? ¿Cómo ver que la sabiduría busca lo necio? Busca reconciliación, busca amor. Esa es la verdadera santidad. Así que me di cuenta que muchas veces me enseñaron santidad según mandamientos y tradiciones de hombres, pero no según mi Papá Celestial. Y este verso me dio descanso, porque muchas veces me descalifiqué por mi torpeza. ¿Cómo así que la torpeza, hermano Daniel? Sí, mi inexperiencia, muchas veces mi egoísmo, mi necedad. Pero somos los torpes los que somos llamados a ser santos. Así que ten en cuenta que lo necio escogió, así que no te gloríes, ni pienses que eres mejor que tus hermanos o que tus hermanas. Tuviste la única cualidad que califica para estar en el camino de santidad. ¿Cuál es? Que somos torpes y que somos necios. Y esa es la verdad. Cosas como estas que hoy hemos ejemplificado de pronto con alguna profundidad son las que hombres que empiezan a caminar con Dios van experimentando en su caminar diario con Él. Son cosas que el Espíritu va revelando a los corazones de las personas y te van limpiando y ayudando a tener una comprensión más profunda y de qué significa caminar con Él. Usted me dirá, hermano Daniel, tranquilo, yo soy torpe también y también soy necio. Pero hay una promesa, que por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Así que ninguno de acá tenemos el derecho de juzgar a cualquiera de nuestros hermanos,
Porque la Biblia dice que aunque ellos sean torpes, no se van a extraviar del camino que su Señor ha trazado para ellos. Ahora entiende por qué Pablo dice no se juzguen unos a otros. Y por qué el mismo maestro lo decía. Porque era profundo, Lee. Más profundo de lo que habíamos pensado. Yo quiero orar por ustedes antes de terminar. Mañana vamos a seguir con la profundidad, que es algo espectacular. Estoy emocionado. Dios me decía en esta semana, enséñele al pueblo a recibir, porque el vino nuevo se está perdiendo en muchos de los odres de ellos. Y las revelaciones o la palabra con que están siendo iluminadas no la están apreciando y no la están poniendo por obra. Y siguen con odres viejos y no han renovado sus odres nuevos, no saben recibir y se perderá. Así que lo que hemos enseñado hoy es para que vayas a tu casa y pidas a Dios que quieres caminar con Él. Y empieces a cambiar tu manera de relacionarte con los que te han hecho mal. Y empecemos a caminar en la verdadera santidad. Desde ahora en adelante vas a quitarle el concepto de que ser santo es ser mojigato. Es solamente el vestido largo y un pelo bien largo y hacia atrás. Vas a empezar a cambiar. Señor, gracias por este tiempo tan tremendo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir con todos nuestros hermanos estos temas tan gloriosos, tan profundos, como es el de caminar contigo, Dios. Por favor, no permitas que pasemos a la eternidad sin aprender a caminar contigo, Dios. Ayúdanos a caminar contigo, por favor. Si ves que huyo, encuéntrame. Si ves que me pierdo, atrápame, Dios, y no me dejes, por favor. No me dejes ir de ti. Yo quiero aprender a caminar como estos hombres, como Cristo caminó contigo en la tierra. Y hoy entiendo que tal vez he estado a millas de distancia, Señor, de lo que verdaderamente es caminar contigo. Y hoy entiendo que he caminado en mis propios caminos y en mis propios pensamientos. Pero yo te ruego hoy, Señor, que me permitas caminar contigo y que no me dejes a mi propia merced. Enséñame tus caminos para que te conozca, oraba Moisés. Y hoy nosotros también te pedimos, Señor, que nos enseñes tus caminos y que nos ayudes a caminar contigo, porque hemos estado lejos de ti, Dios. Te hemos honrado de labios, pero nuestro corazón está lejos de ti. Ruego que enciendas la pasión en cada uno de nosotros otra vez por amarte y por conocerte a tal profundidad. No me quedo con la orilla, Dios. Quiero ir más profundo. Pido que ellos sean despertados en sus espíritus y en sus corazones para conocer quién eres tú, en toda sabiduría y inteligencia espiritual, y de tu mano puedan caminar todas sus vidas en esta tierra. Que su entendimiento sea renovado, Dios, y puedan, Señor, ir tan alto como tus caminos, y puedan llegar a la comprensión de ellos, Señor. Pido que les ministre. Si alguno hubiere pecado, Señor, que reciba perdón en esta hora. Si alguno en estos momentos, Dios, se le ha apagado el fuego del Espíritu Santo, reciba fuego. Si alguno se siente atado, encadenado, pido que el Espíritu Santo rompa las cadenas, toda atadura en la cual ellos puedan estar en esta hora, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Y te pido que hagas, Señor, una obra especial. Te pido que nos sigas revelando a través del Espíritu Santo y de las visitaciones esta palabra grande y gloriosa. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Os ruego para que ustedes puedan llegar a toda comprensión, inteligencia y sabiduría de las insondables e inescrutables riquezas de Cristo. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana.